¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Las redes sociales se han convertido en un implacable campo de batalla cultural y emocional en el que está en juego la propia esencia del ser humano. Vivimos atrapados en un huracán de contenidos que apelan principalmente a la sorpresa, la espectacularidad y el amarillismo, pero también al odio, la agresión y el miedo. La velocidad de los mensajes nos convierte en personas impacientes, ávidas de estímulos constantes e instantáneos, sin capacidad para dialogar. Las emociones verdaderas se digitalizan y se convierten en estímulos fugaces sin arraigo. Perdemos la memoria a cambio de datos, buscamos atención y seguidores en vez de relaciones y diálogos. Las palabras se extinguen y son reemplazadas por abreviaturas. El lenguaje se empobrece y se reduce, y no olvidemos que pensamos con palabras. Se habla de la era de la posverdad o de la era postfactual, cuando los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las creencias personales y la emocionalidad. Los hechos alternativos o las verdades emotivas sustituyen a la realidad. La verdad se reconfigura en emociones manipuladas. Pensamos lo que sentimos. Nuestros pensamientos son cada vez menos profundos. Tenemos dificultad para concentrarnos. Una información desplaza a otra en segundos. No hay tiempo para reflexionar. Recordamos menos, vivimos distraídos. Creemos que las redes sociales nos informan, más aún, creemos que son espacios de encuentro y participación, cuando realmente son instrumentos que nos despojan de la palabra y del pensamiento, colonizan nuestra voluntad, controlan nuestras emociones y dirigen nuestro comportamiento. Sin embargo, en un mundo hiperdigitalizado, nuestro más poderoso arsenal de combate digital está en rescatar y fortalecer lo verdaderamente humano. Comencemos a usar las redes con fines humanistas y hegemónicos. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es fundamental, es imprescindible un análisis a fondo, plural, profundo acerca de la situación. Hoy nos acompaña el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán. Nació en La Guaira, es abogado egresado de la UCB, trabajó en la consultoría jurídica de Miraflores durante el gobierno de Hugo Chávez, fue viceministro del Ministerio de la Juventud y el Deporte durante 8 años. También fue alcalde del municipio de La Guaira, el primer alcalde guaireño, y hoy, como dijimos antes, es el gobernador del estado de La Guaira. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy contento de verte por acá, que podamos conversar. No, y un honor, profesor. La admiración, el respeto siempre a sus ideas, a sus reflexiones, a sus orientaciones, a esa visión que siempre tiene del país y que sin duda alguna aportan elementos para el debate nacional, para aportar a las construcciones de grandes soluciones, sobre todo a partir de los estudios científicos que usted nos tiene acostumbrado a realizar en el país. Gracias por la invitación. Y por otro lado, mi reconocimiento a la gestión, una de las más valoradas del país desde los tiempos de García Carneiro, del gobernador recordado García Carneiro, buen amigo. ¿Cómo están las cosas por La Guaira? Bien, retomando la normalidad. Sí. Luego, como lo dice la canción, ¿no? Luego de una noche oscura que vivimos posterior a las elecciones el pasado 29 de julio, hoy podríamos decir que La Guaira está en completa normalidad, en paz, sobre todo en una temporada vacacional. La Guaira viene siendo el estado más visitado en todas las temporadas vacacionales en los últimos 7 años.
en turismo interno de todo el país. Hemos podido ver pues sus playas repletas, sus restaurantes, sus hoteles. Después de las elecciones, ¿no? Después de las elecciones. Estamos hablando de este fin de semana que hemos vivido un repunte de la actividad económica, comercial, turística en el estado, las que playas es bien full, importante. como bueno, nunca. El domingo yo hice un recorrido en las playas del estado y yo no veía la arena. De tanta gente que había en las playas de La Guaira, no veía la arena. Incluso llegando aquí me comentó uno de los camarógrafos, estuve en La Guaira el fin de semana en la playa. ¿Cómo describir, cómo explicar eso después de un evento electoral un tanto traumático por la violencia criminal exagerada que se presentó? Se lo voy a explicar en términos deportivos, profesor. Uno va a un juego Caracas-Magallanes y uno se apasiona en el estadio. Y uno se apasiona en el estadio y se dice cosas unos con el otro fanático y puede llegar a discutir con otro fanático, pero al terminar el juego y darse el resultado, uno sale del estadio y uno hasta se da un abrazo con el adversario desde el punto de vista deportivo. O sea, yo lo que creo es que aquí hay una sociedad, hay un país, hay un pueblo que está más allá de la dirigencia política, que quizás está viendo la política de una manera distinta como lo vemos los políticos. Por ejemplo. Y ese pueblo es el pueblo que le apuesta a la paz, es un pueblo que le apuesta al trabajo, es un pueblo que le apuesta al desarrollo productivo de una economía, porque es un pueblo que anhela tener bienestar humano. Es un pueblo que piensa en el que el futuro depende en buena medida no solo de las condiciones que se creen de manera externa, sino también de su propio esfuerzo, de su propio trabajo, de su propia dedicación. Y bueno, y la gente entiende eso. Nosotros pasamos el trauma electoral, que era crónica pues de una muerte anunciada. Nosotros sabíamos que la oposición venezolana, independientemente, ellos no iban a reconocer ningún tipo de resultado del Consejo Nacional Electoral, porque su conducta reiterada en los últimos 29 procesos electorales, ellos solo reconocieron 2. De 31 procesos solo reconocieron 2, que fueron aquellos en los cuales el CNE les concedió el resultado victorioso, porque ellos obtuvieron en su efecto en el año 2007 y en el año 2015. Ya ellos venían anunciando, posesionando en el ideario colectivo la palabra fraude, lo repitieron 1000 veces a través de todos los mecanismos que tienen de operaciones psicológicas, de guerra cognitiva. Y bueno, profesor, llegado el día, ellos no se prepararon para el 28, sino para el 29, donde anunciaban tomar Miraflores. Aquí circularon comunicados incluso que se le filtraron de los llamados a dar un golpe de Estado el día 29. Yo creo que el país, incluso muchos de los que votaron en contra del actual gobierno, rechazan contundentemente la violencia, rechaza cualquier tipo de atajo que no sea por la vía de la democracia. Yo creo que Venezuela tiene una cultura no solo de paz, sino también una cultura de participación democrática, una cultura de entendimiento, una cultura de tolerancia que tiene que ver mucho con la personalidad de los venezolanos. Por eso es que es muy difícil que cale aquí elementos del fascismo, elementos del odio que ellos han intentado inocular por todas las operaciones de guerra cognitiva que han calado. Quiero profundizar sobre esa guerra cognitiva una vez que regresemos a los comerciales. Añado a tu intervención que el más reciente monitor país de Interlace registró que la mayoría de los venezolanos quiere cerrar el capítulo electoral y comenzar unidos a trabajar en paz por el país. Hablaremos de las operaciones psicológicas que ya tienen tiempo operando en Venezuela cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Alejandro Terán, gobernador del estado La Guaira. Te preguntaba, Alejandro, sobre estas estrategias de desestabilización emocional, ya no solo material a través de las sanciones, no tiene nada que ver con las guerras convencionales militares, no es una guerra o no son programas de desestabilización a partir de fusiles o balas. Se trata de operaciones psicológicas de quinta generación
que atentan contra la paz, la estabilidad emocional de un país y crean zozobra, descontento, rabia, odio, inestabilidad, incertidumbre, con el objetivo de derrocar al gobierno. Ese es el objetivo y creemos que en Venezuela ha sido el laboratorio principal de todas esas formas de ataque combinada diseñada desde el Pentágono de los Estados Unidos. Desde los tiempos del comandante Chávez. Desde los tiempos del comandante Chávez nosotros hemos experimentado todas las formas posibles de ataque. Uno lea Mark McWarman, que es un coronel del ejército de los Estados Unidos retirado, que habla de guerra total en tiempos de globalización, y uno observa allí, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la guerra convencional, la guerra económica, lo que tiene también que ver con el apoyo a grupos armados al margen de las fuerzas militares y policiales de un Estado. Ellos lo han intentado todo en Venezuela. Pero luego, desde el 2010, crearon condiciones con el bloqueo económico, ¿no? Crearon condiciones para que desmejoraran las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo. Pero eso vino acompañado de este concepto, guerra cognitiva. Ese concepto está definido en los manuales de la OTAN, profesor, que habla de cuyo propósito es crear una falsa realidad, falsear la realidad para modelar la opinión pública y generar desconfianza en los sistemas políticos, en los procesos electorales, en el liderazgo político. Ese es el propósito de la guerra cognitiva. Yo observo que en Venezuela al menos hemos sido víctimas de 3 ataques de guerra cognitiva recientemente. El primero tiene que ver con la guerra de información que hacen a través de las redes sociales con todos los algoritmos de la inteligencia artificial, te segmentan a la población y te saturan de mensajes falseándote una realidad que no es la que tú estás viendo, sino es la que ellos quieren que tú veas. Y te lo hacen en una población segmentada y por ahí te bombardean de información completamente a nuestro pueblo y a los sectores sociales, sobre todo los que más consumen redes sociales. El segundo nivel de ataque tiene que ver con la guerra cibernética y la guerra electrónica, que la han aplicado. Aquí han hackeado muchas páginas oficiales del gobierno, han hecho espionaje electrónico, han sustraído bases de datos, por ejemplo, de las bases de datos del PSUV, para luego tener esa información y desde ahí diseñar operaciones de guerra psicológica, sembrando terror como amenazas de muerte a toda la base del chavismo, como lo hicieron recientemente el pasado 29 de julio. Y la tercera forma de ataque tiene que ver con la guerra psicológica para sembrar temor, odio, desesperación y jugar pues, con las emociones de los seres humanos en el terreno de la mente. Y por supuesto para eso recurren a todo lo que es la estrategia de los influencers, que son personas a lo mejor humoristas, modelos, cantantes, que tienen muchos seguidores en las redes sociales y viven de eso. Y bueno, y son presionados para afianzar ese tipo de estrategias que estimulen sentimientos de odio en los receptores de estos mensajes segmentados en las redes. Cuando uno combina todas estas 3 formas de ataque, lo que crea es una situación de neurosis en el ser humano que actúa con poca racionalidad. Y bueno, realmente es difícil pues combatir eso. Nosotros tenemos que crear mecanismos de defensa de ciberataque. Nosotros, ya el presidente incluso anunció en el Consejo de Seguridad un Comando Nacional de Defensa de Ciberataque, además para proteger todos los sistemas de información financieros, estadísticos del Estado venezolano. Pero yo creo que la dosis principal, la vacuna fundamental frente a la guerra cognitiva, cuyo campo de batalla es la mente, es el cerebro, lo que quieren controlar, tiene que ver con la necesidad de la formación en todos los sentidos, formación cultural, formación ideológica, formación espiritual, y que se logra a través de la política del contacto hombre a hombre, de la calle, del casa a casa, que es lo único que podemos nosotros para poder hacerle frente a esto. Nosotros hemos insistido mucho desde Interlace en la tesis de que ante un mundo hiperdigitalizado, lo crucial, lo fundamental, lo más disruptivo será lo humano. Frente a esas emociones tóxicas que generan estos laboratorios de guerra psicológica, yo coincido contigo en que hay que volver al contacto personal o por lo menos, además, humanizar los contenidos de las redes a través de mecanismos que podemos hablar en otro momento. Hay mecanismos para comenzar a humanizar, desdigitalizar las redes sociales y aprovechar el medio, porque es un medio que no vamos a poder dejar de usar. Medio fundamental, se ha convertido
en un instrumento cotidiano de comunicación y relacionamiento y de vínculos emocionales con la realidad. Sí, nosotros observamos un odio el día 29, sobre todo en sectores muy jóvenes, profesor, que es muy lamentable. Eso te iba a preguntar. Sí. Casi todos los que participaron en hechos de terrorismo, porque hay que llamarlo por su nombre, ni siquiera vandalismo, porque fue hecho de terrorismo porque fueron planificados, no fueron espontáneos. En el caso de La Guaira... ¿Usted tiene evidencia de que fueron hechos violentos planificados con anterioridad? Tenemos las pruebas. Tenemos 93 personas detenidas, además que han confesado. Tenemos los videos de ellos que han confesado que les suministraron pagos incluso a muchos de ellos por ir a atacar determinados objetivos. Tenemos los audios que les mandaban los que los contrataron. Tenemos, bueno, sí, a muchos bajo el efecto de las drogas, unas drogas terribles, ¿no? Y estamos pues hablando con pruebas en mano de que no fue algo aislado. Ellos fueron a atacar en La Guaira, ¿qué? La Guaira atacaron un centro deportivo de alto rendimiento que recientemente se inauguró, porque es un logro de la revolución, que ahora los atletas de La Guaira cuentan con instalaciones de primer nivel para la formación del alto rendimiento que antes no tenían. Ellos atacaron un mercado, un centro comercial de los emprendedores, un poco para dar un mensaje a la economía del emprendimiento, y saquearon allí algunos locales comerciales de ventas de teléfonos, de forros de teléfono, y bueno, y lo hacen porque ese lugar y no asaltan, por ejemplo, otras grandes tiendas comerciales. Bueno, porque resulta ser que en ese lugar antes funcionaba un galpón de una gran empresa cervecera que García Carneiro precisamente le entregó eso a los que llamaban buhoneros que estaban en las calles de Catialamar y los formalizó y les dio un espacio digno para que ellos desarrollaran su economía ya formal y fuesen pequeñas y medianas comerciantes. Entonces se desata un odio contra eso. Y el otro objetivo tiene que ver con los módulos policiales. La Guaira es uno de los estados, profesor, que desde el Observatorio Nacional de Seguridad, sus indicadores revelan que es uno de los que exhibe mayores índices de seguridad de toda Venezuela. Venezuela en general ha mejorado muchísimo los indicadores de criminalidad, pero en La Guaira está a la vanguardia de ser uno de los estados donde menos probabilidad hay de que se cometan, por ejemplo, delitos como homicidio y secuestro. La gente se siente segura y es un estado seguro. Bueno, se atacaron 7 módulos, se destruyeron. Se atacaron símbolos del chavismo muy poderosos, pero respóndeme cuando regresemos a los comerciales, por favor. Sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña José Alejandro Terán, gobernador del estado de La Guaira. Presentaba una larga lista de símbolos, espacios, monumentos, experiencias que fueron atacadas específicamente por estas acciones delictivas, terroristas que ocurrieron después del proceso electoral. Pero hubo símbolos del chavismo también muy poderosos. Sí. ¿Qué crees? Bueno, mire, también decir que La Guaira no tiene precedentes de este tipo de violencia. Ni siquiera cuando aquí ocurrieron las guarimbas en el año 2014. En La Guaira, mientras que aquí ocurrían las guarimbas en el este de Caracas, en La Guaira nosotros estábamos celebrando los Juegos Suramericanos de Playa. Es decir, que eso no es una cultura que responda a la idiosincrasia del guaireño. Y tiene que ver entonces con estos elementos que conversábamos de la guerra cognitiva y de las operaciones de tipo psicológico que logró captar en un mínimo sector de la juventud que de manera violenta respondieron a estos planes, a quienes planificaron esto, que no fue un hecho aislado, fue un acto de terrorismo, atacaron símbolos, no solo del chavismo, sino de la guaireñidad. Ellos prendieron candela al Fortín El Vigía, que es una institución patrimonial de la nación, y además allí quemaron la bandera bordada por Josefa Joaquina Sánchez Bastida, la bandera del estado La Guaira, la bajaron y le encendieron candela y tumbaron el monumento del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez. Es decir, que había toda una intencionalidad de borrar nuestra historia, de atacar los elementos de nuestra historia y por supuesto ejecutados por personas que no tienen ni siquiera la más mínima noción. Cuando los entrevistamos, a los que tumbaron la estatua de Hugo Chávez, que ya están presos, y los entrevistamos, primero, muchos no están inscritos en el registro electoral, ni siquiera participaron en las elecciones, algunos hasta menores de edad, y otros ni siquiera conocieron a Chávez.
tú les preguntas, pues, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿qué te motivó? No hay ningún tipo de respuesta que pueda responder a un elemento de carácter racional. Entonces estaban cumpliendo órdenes o actuando simplemente por odio. Algunos, profesor, parece mentira. Al día siguiente capturamos a uno que incendió un módulo policial porque se devolvió a tomarse una foto, a grabarse un TikTok, porque era la forma como él podía demostrar que él había participado en la quema y poder cobrar lo que le habían ofrecido. 5 jóvenes que se encapucharon y luego fueron capturados, confesaron que 2 dirigentes políticos le dieron $400 para que ellos se grabaran el video. Ellos se graban el video encapuchados generando amenazas y luego los dirigentes ni siquiera le pagaron los $400. ¿Están identificados estos dirigentes? Están identificados y están prófugos de la justicia en este momento. ¿Pertenecían a algún partido político, a algún movimiento? Sí, pertenecían a partidos políticos de oposición en el estado La Guaira. Están identificados y señalados como David Longa. Lo señala abiertamente en el video, que en la entrevista policial que indica uno de los muchachos, David Longa, y otro señor de Caraballeda también, que señalan de manera directa con nombre y apellido quiénes fueron pues los autores intelectuales de esta terrible situación. Entonces, La Guaira no tiene precedente de esto, atacan nuestro símbolo con un plan, pero importante decir, profe, que el pueblo de La Guaira mayoritariamente ha hecho actos de desagravio. Ya se reparó el mercado César Nieves, ya fueron reivindicados todos los emprendedores, se están construyendo los nuevos módulos policiales, ya se reparó el gimnasio vertical con los mismos atletas, se hizo un trabajo de reparación de la instalación deportiva que fue atacada, se hizo un acto de izamiento de la bandera del estado La Guaira y reparación del Fortín, y asimismo también ya tenemos nuestro monumento erguido del comandante supremo Hugo Chávez, que más que un monumento, porque Chávez no es un monumento, Chávez es un sentimiento para nosotros, es también la oportunidad de reafirmar nuestros valores y retomar todo lo que es el pensamiento y la obra de Hugo Chávez. ¿Cuál es la narrativa, ya que hablas de eso, cuál es la narrativa asociada a la reivindicación, restablecimiento de los símbolos que fueron agredidos por estas manifestaciones? No, la narrativa, profesor, precisamente tiene que ver con la necesidad de entender las causas que han generado todo este odio. Y las causas están en los hechos de reivindicación histórica que la revolución ha tenido con los que históricamente estuvieron invisibilizados, ¿no? Les estoy hablando de los buhoneros de la calle. Yo fui buhonero, profesor. Yo vendía franelas ahí, fuera de ese mercado César Nieves. Y ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Le estamos entregando, para blindar a estas personas que sabemos que ya tienen el odio de los extremistas, le vamos a entregar la propiedad de los 700 locales comerciales a cada emprendedor. O sea, que vamos a radicalizar la revolución. Ellos ahora no van a ser concesionarios de un puesto, de un mercado. Ellos ahora van a ser los propietarios de cada uno de los 700 puestos que existen en el mercado comunitario César Nieves. Es decir, el que queda en Catialamar, ¿no? Ese es el que queda en Catialamar, que construyó nuestro querido buen amigo y bien recordado general Jorge Luis García Carneiro. Y bueno, y por supuesto, profesor, yo creo que todo el pueblo le apuesta al futuro, le apuesta a la esperanza. Nosotros ahorita tenemos 5.000 bachilleres que están egresando este año de La Guaira y ya todos tienen su cupo garantizado. La Guaira tenemos 17 universidades públicas. Antes de la revolución no existía. Nosotros nos graduábamos de bachilleres, profe, y teníamos que terminar en la buhonería o si no, quedar en una universidad de Caracas, como fue mi caso, que me vine a estudiar a la Universidad Central de Venezuela. El resto de los guaireños no tenían oportunidad. Hoy la juventud guaireña tiene oportunidad de un futuro, tiene sus cupos garantizados en la universidad, 17 universidades públicas, más de 20.000 bachilleres estudiando en cada una de sus universidades, con programas además de incentivo. Hoy nosotros tenemos un programa de intercambio estudiantil de los 200 mejores promedios académicos de La Guaira. Lo hemos mandado 100 a Yaracuy y 100 al Estado Mérida. Y hemos recibido también los 100 mejores de Yaracuy, los 100 del Estado Mérida, como parte de las políticas de incentivo al mérito estudiantil, a que aquella juventud que se esfuerza, que se sacrifica, que estudia, que trabaja, por supuesto, va a ser una juventud donde el éxito está garantizado y que tiene oportunidades de desarrollar su vida en la revolución bolivariana. Ya como abogado, ¿qué piensas del recurso que introdujo el presidente Maduro ante la sala electoral? Bueno, ¿cómo evalúas esa gestión?
Bueno, mira, nosotros venimos de un proceso electoral. El proceso electoral, además, declararon las autoridades del Consejo Nacional Electoral que fueron víctimas de unos ataques de carácter cibernético, lo cual está comprobado y no ha ocurrido nada más en Venezuela, sino en el mundo entero. Ese día los hackers atacaron las páginas del CNE para impedir que se complementara el proceso de totalización. Ante eso, aún el CNE, con sus técnicos, pudo recuperar pues todo lo que fue la data correspondiente, que con el 95% les llevara a anunciar una victoria irreversible para el candidato Nicolás Maduro Moro. Ahí están los resultados. Eso es lo que establece la Constitución y las leyes electorales en Venezuela. Si alguna persona tiene alguna duda y desea pues impugnar, bueno, el ordenamiento jurídico venezolano también le da los recursos correspondientes, tanto recursos administrativos como recursos de carácter judicial. Aquí no hubo un solo candidato de la derecha que haya participado o de los que perdieron las elecciones que haya impugnado estas elecciones como nunca las han impugnado cuando no han reconocido los procesos anteriores. No obstante, ante que fue un hecho público, comunicacional, notorio, el llamado de uno de los factores participantes a colgar unas supuestas actas en una página de internet y dar resultados electorales arrogándose además competencias que no tiene, porque el poder electoral es el único facultado por la ley venezolana y la Constitución a decir los resultados electorales. Bueno, ante eso el propio presidente de la República, ejerciendo sus competencias constitucionales y siempre en la búsqueda de la paz y de la verdad, se sometió a la jurisdicción del propio Tribunal Supremo de Justicia a través de un recurso contencioso electoral para que se haga el peritaje correspondiente con todos los expertos nacionales e internacionales y sean evaluados tanto lo que es el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral como cada una de las actas que resultaron del proceso electoral. Proceso que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia. Y lo normal ahora es esperar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Se está haciendo el proceso conforme lo establece la ley. Eso es lo único que permite la Constitución como pacto social y la ley venezolana. La oposición seguramente va a negar, a rechazar la decisión de la sala electoral. ¿Qué va a pasar? Respóndeme, por favor, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña José Alejandro Terán, gobernador del estado de La Guaira. Te preguntaba acerca de la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ya la oposición más radical anticipó que rechazaría cualquier decisión del órgano judicial, el máximo órgano judicial del país. Pero también hay en algunos sectores de la comunidad internacional intentando colocar una matriz de que el evento electoral del 28 de julio fue un fraude. ¿Cuáles son los escenarios, a tu modo de ver? Bueno, tenemos un primer escenario en el cual el Tribunal Supremo de Justicia, una vez emitida su decisión, yo no tengo la menor duda que va a confirmar la voluntad soberana de la mayoría del pueblo venezolano y ratificar que el presidente electo es Nicolás Maduro Moro. Por supuesto, ese escenario ya lo negaría, lo rechazaría el sector radical de la oposición que no se presentó al propio Tribunal Supremo de Justicia, porque ya tenemos un indicio, pues al no presentarse en el Tribunal Supremo de Justicia, nada indica de que ellos van a reconocer algunos resultados. Y ellos van a empezar su pataleta internacional, como lo hicieron con Juan Guaidó. Yo me pregunto ¿qué acta mostró Juan Guaidó cuando se autoproclamó presidente de la República en el año 2019 y Estados Unidos lo reconoció y mandó a que más de 50 países lo reconocieran? Es una hipocresía internacional. Esto es una confrontación directa por la geopolítica internacional, por el petróleo venezolano, que somos un país que tiene la principal reserva de petróleo en el mundo y por eso los Estados Unidos necesita tener aquí un presidente servil que le regale el petróleo o que le pueda negociar, en este caso el mar territorial que tenemos nosotros en disputa con Guyana y donde la ExxonMobil ya está sacando más de 2 millones de barriles diarios, profesor, y solo le dan un 3% a Guyana de regalías, ¿no? Eso es lo que quiere Estados Unidos con Venezuela.
El escenario es, profe, Estados Unidos puede tener la opción de reconocer otra vez un gobierno paralelo, un gobierno de Narnia, ahora ya no con Juan Guaidó, sino que Juan Guaidó tendría que entregarle la banda presidencial, no sé si al candidato del Pendón o a la propia señora María Corina, pues, ¿no? ¿A quién va a reconocer Estados Unidos? Porque ella se cree que es la presidenta. Sí, sí. Eso es un escenario. Algunos países le harán el coro internacional porque ellos los presionan a través del sistema financiero internacional y nosotros continuaremos con el pueblo en un proceso profundo de reconquistar la paz, la estabilidad, la normalidad, en hacer que esos indicadores económicos de haber hecho que el país tenga una proyección de 10% de crecimiento económico, de haber controlado la hiperinflación y ya no tener ni siquiera, sino de las más bajas inflaciones de los últimos 25 años, de haber nosotros logrado derrotar el dólar paralelo de la guerra económica. Ahora nos toca a nosotros el gran desafío de hacer grandes transformaciones, como lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, en todos los terrenos, en el terreno de la economía, en la política social, en la propia expansión de las fuerzas políticas del país para buscar pues un consenso nacional, porque aquí cabemos todo. El presidente decía el pasado lunes en la reunión de la Dirección Nacional que nosotros somos un país profundamente demócrata y reconocemos a los adversarios. Aquí cabemos todo. El amarillo, el azul y el rojo nos abarca todo. Yo creo que el mensaje, profesor, para todo el país es de verdad a pasar la página, a concentrarnos en trabajar y nosotros los dirigentes a escuchar a nuestro pueblo también, que tiene que decirnos. Y por eso el presidente precisamente hoy está desplegando una gran consulta en circuitos comunales con una elección extraordinaria en más de 4.000 circuitos comunales de este país para que sea la gente con un ejercicio de democracia directa, protagónica, decida qué proyectos ejecutar, cuáles son sus prioridades en su ámbito territorial y que el gobierno ponga los recursos para el ejercicio del autogobierno popular, el autogobierno comunal, que es una expresión directa de un nuevo sistema democrático en construcción y de un nuevo sistema también de gobierno en construcción para darle protagonismo a la gente, que es una de las esencias fundamentales de la revolución bolivariana. Mira, el presidente recién denunció que el país está siendo amenazado por el fascismo, que hay una amenaza cierta, real. La Asamblea Nacional incluso está legislando sobre el tema. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que en efecto es parte de los objetivos de la guerra cognitiva, como lo veníamos hablando a través de las operaciones de guerra psicológica. El fascismo es la mayor expresión del odio, de la intolerancia, de la imposibilidad de coexistencia de adversarios políticos porque se impone un pensamiento único. Yo no creo que la mayoría del pueblo venezolano, es más, me atrevo a decir que más del 90% del pueblo venezolano rechaza categóricamente cualquier expresión de esa cultura del fascismo, porque además ya lo hemos vivido. Nosotros aquí no podemos olvidarnos cuando se le prendió candela a una persona por su color de piel, estaba bajo sospecha de que era chavista y lo asesinaron a pesar de que esa persona suplicaba por su vida en nombre de su hija y no hubo piedad contra la humanidad. El país rechaza eso, profesor. Yo no creo que aquí se imponga el fascismo. Yo creo que además este es un país muy cristiano. Cuando tú ves las encuestas y las estadísticas, el 90% de los venezolanos es cristiano, o es católico o es evangélico. Entonces ya el hecho de que se declaren cristianos, entonces es que se declaran seguidores de Jesús de Nazaret. Entonces es aplicar el mandamiento que resume todo: amar al prójimo como a ti mismo y amar a Dios por sobre todas las cosas. Venezuela es un país lleno de amor. Estas heridas van a sanar. Y nosotros vamos a seguir con nuestro amor que se impondrá sobre el odio. Nosotros seguiremos con nuestro proceso democrático, profundizándolo cada vez más, que se impondrá sobre el fascismo. Nosotros seguiremos con nuestras capacidades de tolerancia que se impondrá sobre la intolerancia. Y nosotros le apostamos a que este país es muy inteligente, sabemos lo que nos conviene a los venezolanos y si bien queremos cambios profundos en muchas cosas, esos cambios, la única garantía de cambio y de paz que tiene Venezuela es con Nicolás Maduro en la presidencia de la República y con la estabilidad del país. Y además le voy a decir algo, profe, lo que viene para este país es prosperidad económica, estabilidad, porque ya encontramos los medios propios de cómo nosotros diversificar un nuevo modelo de economía postrentista que está dando resultados. Hay una cantidad de empresarios en este país que están haciendo nuevas inversiones. En La Guaira se están llegando muchas inversiones, cada día son mayor cantidad de empresarios venezolanos e internacionales. Ya pronto vamos nosotros a desarrollar 3 nuevos proyectos de la zona económica especial, como son 2 grandes hoteles que se están haciendo en el estado de La Guaira, así como también una empresa, una fábrica de aceite de
girasol, unas fábricas de embutidos, con empresarios internacionales, con empresarios nacionales, se están generando fuentes de empleo, se mejora la posibilidad del ingreso de las clases trabajadoras, con un profundo equilibrio de las variables sociales, de las variables ambientales dentro de la entidad, para darle viabilidad a un nuevo modelo de desarrollo. Quiero profundizar sobre ese tema. Los estudios de opinión de Interlace registran muy claramente, y desde ya hace una década, que la economía es la principal preocupación de los venezolanos. Fundamentalmente el ingreso, lo que tiene que ver con el ingreso, con 15 y último, que no es sino el futuro de los hijos, el futuro de la familia. Sin embargo, hay mucha incertidumbre. El voto neurótico del 28 de julio, que fue derrotado, apela a la incertidumbre, a la angustia, al desasosiego. Pero también hay mucha esperanza con relación al futuro. Háblame de qué se está haciendo con la economía en el estado de La Guaira. Y lo asocio también con las zonas económicas especiales y las inversiones que ya tú has enumerado algunas. Pero explícame hacia dónde va la economía. Pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña José Alejandro Terán, gobernador del estado de La Guaira. Quería que profundizáramos sobre el tema económico, la principal preocupación para más del 80% de los venezolanos. Quiero rescatar el tema de las zonas económicas especiales e incluso la reciente visita del ministro de Comercio de China, que creo hablaron sobre nuevas inversiones. Sí, hoy, por supuesto, Venezuela exhibe grandes indicadores de desarrollo económico. Hemos sido el país de Latinoamérica que más ha crecido en el desarrollo, en cuanto al desarrollo económico. Hemos controlado la inflación, hemos logrado también desaparecer el llamado dólar paralelo, y eso ha creado condiciones de estabilidad macroeconómica que ahora, en esta nueva etapa, tiene que traducirse en un beneficio directo a cada ciudadano y a cada ciudadana, trabajador, productor de este país. Yo creo, profesor, que de manera general debe sincerarse un debate nacional con las clases trabajadoras de este país y el gobierno en torno a la legislación salarial. Yo creo que amerita ya, en estas circunstancias, nosotros sincerarnos con todos los sindicatos de trabajadores, con todas las clases obreras del país, y dar un debate sincero y profundo para ordenar la política salarial en Venezuela. Porque si ordenamos la política salarial desde el punto de vista de un debate constituyente laboral, nosotros podemos tomar, pues, facilitarle al presidente que tome decisiones en cuanto a poder lograr lo que anhelan los trabajadores venezolanos, que es un incremento salarial justo con ¿Has pensado en algunas ideas? Las clases sociales. ¿Tienes alguna sugerencia? Yo sé que hay equipos que están trabajando en esa dirección. Tendría que tener 2 programas más con usted para poder desarrollar más a fondo esta idea, pero me atrevo a dejarla allí, pues la necesidad de que tiene que ser un debate, una construcción colectiva con la clase trabajadora, porque el salario es hoy uno de los puntos de debate. En el caso de La Guaira y en muchas otras partes del país, también lo estamos haciendo, profesor, no solo mirándolo desde la perspectiva del gobierno y de las capacidades de empleo que genera el Estado, sino qué condiciones puede crear el Estado para poder nosotros también impulsar un modelo de desarrollo económico que estimule el empleo. Tal es, por ejemplo, lo creado por el presidente en el estado de La Guaira, que es la estrategia de la zona económica especial. Ya yo tengo en La Guaira 29 nuevas inversiones que han generado más de 3.500 empleos directos y que todos superan la política salarial que hasta ahora puede ofrecer uno como Estado. Pero uno es el que ha creado las condiciones a través de alianzas comerciales, a través de inversiones mixtas o a través de inversiones privadas que han llegado garantizando incentivos de carácter fiscal, de acompañamiento gubernamental para darle la certeza jurídica a todos los inversionistas para que puedan desarrollar importantes fuentes de empleo. Nosotros estamos estudiando mucho el socialismo con particularidad de China. Yo fui recientemente ¿Qué podemos rescatar de allí?
Nosotros podemos rescatar la relación empresarios nacionalistas con el Estado chino. Podemos rescatar la capacidad del Estado chino de planificar el hecho económico completo y de darle su espacio también a los empresarios nacionalistas y la responsabilidad que tienen en contribuir al desarrollo productivo del Estado. Por ejemplo, la ciudad con la que estamos hermanando a La Guaira es Shenzhen. Hace 40 años apenas tenía 30 millones de habitantes, un pueblo pescador. Hoy tiene 12.5 millones de habitantes, es la ciudad de mayor desarrollo tecnológico de China y la segunda ciudad más importante en desarrollo tecnológico del mundo. Nada más el año pasado tuvo 200.000 nuevas patentes de innovaciones tecnológicas y nosotros vamos a rescatar ese modelo con La Guaira. Está pendiente ya en estos próximos días la visita del alcalde de Shenzhen a nuestra ciudad de La Guaira y poder concretar este hermanamiento. Igualmente lo estamos haciendo con los turcos. Ahorita en septiembre yo voy a firmar un hermanamiento con la ciudad de Gaziantep, que también están haciendo inversiones en el desarrollo de la industria de alimentos en el estado. ¿Cuáles son las áreas que está priorizando? 4 áreas, profesor, hemos priorizado por el presidente de la República en el estado de La Guaira. El turismo, obviamente, que es el principal potencial con el que contamos en nuestro estado. Estamos priorizando el desarrollo de las ciencias y de la tecnología, porque si no desarrollamos nosotros ciencia y tecnología, nosotros no vamos a lograr nunca ningún desarrollo de ningún tipo. Nosotros tenemos que enfocarnos en un desarrollo de nuestras universidades y lo estamos haciendo a través del hermanamiento también con la Universidad de Shenzhen, a través del Instituto de las Zonas Económicas Especiales, entre otros enlaces internacionales, para poder nosotros garantizar transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología y poder afianzar el aparato productivo a partir del desarrollo tecnológico y científico en nuestro estado de La Guaira. En la tercera área sería el área de alimentos, de la producción de alimentos, dado las potencialidades que tenemos nosotros de la costa guaireña, de tener 172 kilómetros de costa, un mar territorial muy rico en variadas especies marinas que también no solamente tributan a la seguridad alimentaria nacional, sino que podemos dar un paso a la soberanía alimentaria y poder exportar muchos de estos productos a países que nos los demandan. Igualmente la agricultura, con las tierras fértiles que tenemos identificadas en la zona agrícola Carayaca-Junco y también en el extremo Naiguatá, Caruao y Caraballeda. Y finalmente también la industria del transporte. Nosotros tenemos que apostarle a que Venezuela entienda que su naturaleza, somos un país marítimo. Nosotros no somos un país, si bien somos continental, porque estamos en la vanguardia del continente de este subcontinente suramericano, nosotros somos un país de naturaleza marítima. Nosotros tenemos que ver más al mar. Nosotros tenemos que desarrollar las capacidades de construir nuevos astilleros. Nosotros tenemos que entender que la economía venezolana depende mucho de sus costas, de sus puertos, y hacia allí tenemos que nosotros desarrollar también las posibilidades de atraer inversiones internacionales. Nosotros estamos negociando con los chinos la posibilidad de que lleguen barcos transatlánticos y que puedan utilizar nuestros puertos como puertos de transbordo para ir a otros puertos de la región. Entonces, en ese proceso andamos. Si eso llega a ser así, mire, yo estuve en el puerto de Shenzhen y en el puerto de Yantai, y nada más entre esos dos puertos exportan más de 14 millones de contenedores al mes. 14 millones de contenedores mensuales. Oye, mire, hermano, tienen unos barcos que transportan 27.000 contenedores. Que nada más nos manden un barco de eso mensual a La Guaira, compadre, para hacer transbordo. La cantidad de empleo que eso generaría, la cantidad de desarrollo económico y que impacta en la vida de la gente sería extraordinario. Ya nosotros estamos tratando todos estos temas con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que es quien nos orienta en estos temas, y por supuesto de manera directa el propio presidente Nicolás Maduro. Tengo esperanza, profesor. La Guaira y Venezuela tiene esperanza. Quiero hablar de eso para culminar esta entrevista. ¿Cuál es tu visión de futuro sobre el estado de La Guaira? ¿Cómo ves al estado de La Guaira dentro de 5 años, por ejemplo? Nosotros vemos al estado de La Guaira como una ciudad en crecimiento urbanístico, con grandes proyectos de desarrollo productivo, con una cinta costera completa de punta a punta llena de hoteles y de posadas, con una actividad comercial pujante a través del desarrollo del turismo, con fuentes de empleos por doquier y con mucha prosperidad económica y bienestar humano, y con unos servicios públicos funcionando con absoluta calidad, como lo estamos empezando a hacer ya con el sistema de salud que funcione, con todo un sistema de recolección de desechos sólidos que funcione, como lo estamos haciendo. En esa dirección estamos avanzando muchísimo, profesor. Bueno, gobernador, muchísimas gracias por este análisis situacional muy completo, muy profundo, realmente muy útil. Gracias a usted, profesor. Muchísimas gracias. Espero verte más a menudo por acá. Gracias, profesor.
Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.